Muy buenas amigos, hoy vamos a estar conversando sobre el fenómeno Bukele. Vamos a estar viendo directamente su discurso de la reelección, que es un discurso bastante interesante. Bukele se ha vuelto un fenómeno, eso es innegable. Y yo creo que se ha vuelto un fenómeno en el sentido de que hay una envidia sana dentro de los países hispanoamericanos, porque ha demostrado que cuando hay voluntad política, las cosas se pueden hacer. Y Salvador ha sido un ejemplo claro de cómo, después de 19 años de desastre, delincuencia, corrupción, en 4 años, 5 años, él ha podido arreglar sobre todo la principal preocupación, que era el tema de las pandillas, de las maras, que estaba prácticamente azotando a El Salvador, y prácticamente hoy es uno de los países más tranquilos y más seguros dentro de Hispanoamérica, que no es cualquier cosa. Pasaste de ser el país más violento a uno de los más seguros dentro de la región. Y eso tiene su mérito y bueno, eso se ha demostrado con el tema de la reelección y del récord que ha batido. Vamos a ver un poco sobre ese discurso que él hace. Vamos a analizarlo un poco porque es un discurso que suelta, lanza muchas pullitas, como quien dice, muchas puntas a distintos temas. Así que vamos a empezar. Gracias, El Salvador. La gente que lo apoya es inmensa, inmensa. Este día, El Salvador ha roto todos los récords. La cantidad de gente es impresionante. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Aquí se hago una pausa porque si bien no es el primer récord, Nayib estará de segundo, eso sí, porque en Islandia, en 2020, el presidente de Islandia fue reelecto con el 92% de los votos. Ojo, 92%, y ahí nadie ha salido a decir que eso es una dictadura. Para nada. Islandia es uno de los países más transparentes del mundo. En la actualidad está en el top 10, pero ahí sí nadie sale a decir nada. ¿Por qué? Porque está en Europa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. El resultado de Nayib es increíble. O sea, es que inclusive para esta reelección, quitando el tema de que se pudiese reelegir o no, que no voy a entrar en ese tema, me voy a basar en el tema directamente político. Porque si se pudo hacer la reelección porque el tribunal de allá se lo permitió, tendrán sus razones, ya es un tema legal de allá. No lo sé, pero en este caso yo no voy a profundizar en eso. Lo que sí es que, digamos, que lo haya votado 16% más de lo que lo votó la primera vez, da mucho de qué hablar y de un respaldo popular enorme, enorme, porque ganar con el 85, el 87% de los votos es que es aplastante. Ganó con 1.800.000 votos, creo que fue, y el que más le seguía era el partido de izquierda, el FMLN, con apenas 140.000 votos. O sea, es que es absurda la diferencia que tuvo, pero bueno, es porque la gente está de acuerdo con el proyecto, sobre todo porque se demostró que con la mano dura, sobre todo con la gente que viola, que violenta, atenta y agrede a la población, que la mayoría lo que quiere es trabajar, sacar su negocio adelante, que su familia prospere, pues de alguna manera demostró que la mano dura en estos casos es que sí funciona. Y bueno, yo particularmente soy partidario de ello. A la gente, si delinque, si mata, si viola, no se le puede andar dando posibilidades de vivir en un castillo con bandejita de plata. Cometió un crimen contra la sociedad y atentó contra las buenas costumbres, la convivencia, y eso tiene que tener un castigo. O bueno, es lo que pasa, por ejemplo, en muchas cárceles. O son universidades de la delincuencia, sales peor de lo que entraste. O por ejemplo en España, que mucha gente prefiere estar metido en la cárcel porque prácticamente el Estado te mantiene, te dan las comidas, trabajas, pagas seguridad social, etc. Y tú dices, ajá, pero es que no tiene sentido. Pero bueno.
el respaldo popular de Bukele es inmenso y es que se puede evidenciar en las imágenes. Bukele es un fenómeno. En la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Ya le dije que en este caso no, sería el segundo, porque ya en Islandia se hizo con 92% una reelección. El porcentaje más alto de toda la historia. Que ojo, en Latinoamérica sí, en Hispanoamérica sí, ni siquiera los populistas más renombrados de su época, como por ejemplo Chávez nunca logró llegar a un porcentaje de votos tan alto. Nunca. Y con la diferencia de que aquí hubo competencia. Aquí no se metieron presos políticos, aquí no se estuvo persiguiendo y torturando gente, aquí no se estuvo exiliando candidatos opositores, aquí los opositores pudieron hacer su campaña como cualquier otro, a diferencia de lo que por ejemplo se hace en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, que exilian a la gente, la persiguen, la desaparecen, la torturan, la inhabilitan, o sea, con esa gran diferencia, que no es menor cosa, y aún así Chávez nunca llegó a tener un resultado electoral del 80%. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Esto sí hay que tenerle el ojo, porque prácticamente es que la oposición no existe. Esto no existe. De 60 te ganan 58, es que prácticamente uno es de Arena y el otro es del FMLN. Ahí no pintan absolutamente nada dentro de esa asamblea. Lo que sí, a este tipo de cosas es lo que hay que tenerle el ojo de aquí en adelante, cómo se porte y qué actitudes toma. En el sentido de que estamos hablando de un líder que es muy carismático, un líder que mueve masa, que ha roto paradigmas. Por ejemplo, que el discurso que él hizo en el gabinete, donde prácticamente le pedía al fiscal que investigara a todo el mundo. Normalmente los candidatos salen a decirles a la gente que va a evitar que los de él roben, pero esta vez él directamente dijo que nadie iba a robar y que los iba a investigar, aun así fuese su amigo o no. Él ha roto muchos paradigmas en ese sentido en los discursos, o sea, eso es clave. Pero hay que ver ahora cómo se comporta de aquí a allá, porque bueno, normalmente estos temas, así que los líderes carismáticos y que de alguna manera puede tener algún discurso a veces populista, puede tender a tendencia de dictador. Yo de momento veo sí un líder carismático, con ciertos rasgos, a lo mejor el discurso es un poco populista, pero bueno, de momento se ha ido portando dentro de la línea. Ahora hay que ir evaluando dentro de unos años con el tema de tener casi que la mayoría, es que no es absoluta, la mayoría plena total dentro de la asamblea, qué maniobras y qué cosas se pueden ir haciendo. Como mínimo. Claro que se pudo. 58 de 60. Como mínimo. Es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único
en un sistema plenamente democrático. Eso que él dice, el partido único, hay que tomarlo con pinzas, porque no es que haya un partido único en El Salvador. Hay que tener cuidado con eso. En El Salvador concurrieron otros partidos políticos y, como les dije, sin que los estuviesen violentando, agrediendo, persiguiendo, etc. Hablan de la figura del partido único porque, bueno, prácticamente ahora tiene el poder absoluto en ese sentido. Pero realmente partidos únicos son países y dictaduras como Cuba, que solo existe el Partido Comunista Cubano, no hay otro partido político. En China, que solo existe el Partido Comunista Chino y no hay otro partido político. La gente va a votar al único partido que hay. Y candidatos pues son los mismos que ellos mismos se colocan y ya está. O sea, el voto ahí es un tema más simbólico, pero simbólicamente absurdo a mi punto de vista, porque al final son unas listas que ellos mismos deciden y terminan poniendo a dedo quién va y quién no para los puestos. O sea, hay que tener diferencia con ese tema del partido único. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. En el 2019 vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple, que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial y en marzo del 2022 aprobar el régimen de excepción. Lo del régimen de excepción, ojito con eso, porque es que desde el 2022 ciertamente hay como un toque de queda y un régimen de excepción que no se ha podido determinar. Ahora la gente no puede salir a la calle, pero que es una medida que la gente la ha aprobado, porque eso fue la medida inicial para desbaratar totalmente el tema de las pandillas, que es la principal, bueno, era la principal preocupación de los salvadoreños. La media mundial de homicidios es de 15 personas, o sea, es de 15 puntos, 15 personas, sí, por cada 100.000 habitantes. Esa es la media mundial más o menos, si mal no me equivoco. O es de América Latina. Salvador tenía 38 puntos. O sea, 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y estamos hablando de un país chiquitito, de 6 millones de habitantes apenas, que está en Centroamérica. De los países más pequeños inclusive de Centroamérica y de la región. Y hoy por hoy, Salvador tiene 2.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es que solo bajó la media mundial, es que bajó la media del continente entero. Y esto, obviamente, le va a traer un rédito electoral. Porque El Salvador, en materia de seguridad, cambió. Y cambió para bien. Porque es que ya para peor no se podía ir, porque prácticamente quienes controlaban el país eran las maras, muchas veces apoyados por distintos gobernantes del gobierno de turno, de ese bipartidismo que tenía El Salvador durante 19 años. Y se ha roto, o sea, y cambió para bien el país. Lo que les dije al principio, la mano dura ha hecho sus efectos. Y yo soy partidario, y capaz mucha gente me va a caer encima por esto, pero lamentándolo mucho, la cultura hispanoamericana, y también en esto incluyo España,
porque vivo en España y he visto más o menos cómo es la sociedad española, es que, lamentándolo mucho, la mano dura es lo que culturalmente, para el tipo de cultura de país caribeño, caliente, etcétera, es lo que funciona. Porque en lo que medio dejas que la persona pueda decidir, siempre busca el beneficio propio, la viveza criolla, ver por dónde se mete para sacar provecho de una situación. Y lo digo porque he trabajado en distintos sitios de atención al público, de atención en organismos públicos, donde tocaba colocar multas, etcétera. Y es que el tema de aprovecharse de algún beneficio que no es tuyo o algo, es que lo vi cantidad de veces diarias. No con esto meto a todo el mundo en el saco, pero sí hay un tema cultural de por medio entre los países hispanoamericanos que está latente. Y lamentándolo mucho, como que tienes que darle un poco ahí de palos a la gente como para enderezarla. Y más cuando vienes de una cultura estructuralmente que le has permitido hacer lo que les dé la gana, y donde, por ejemplo, en el caso de El Salvador y muchos países de Hispanoamérica también, donde se premia al delincuente, donde lo dejas pasar, hay impunidad, pues obviamente la gente prefiere optar o por ejemplo, comete un delito porque sabe que no le van a hacer nada. En Venezuela pasa eso también. Mucha gente comete un delito porque sabe que no le va a pasar nada. O en otros países de Hispanoamérica igual. La gente comete un delito así sea grave o sea leve porque sabe que al final lo van a soltar. No hay un verdadero sistema de justicia que aplique las leyes. Es muy blandengue. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que las leyes en España son muy blandengues para ciertas cosas. Y ahí se han cometido crímenes atroces y cuando te pones a ver después, bueno, 2 años preso, sí, 3 años, pena de 10 años. Ay, bueno, ya lleva 3 años por buena conducta, pues ahora son 5. Ah, pero es que hace servicio comunitario. Pues bueno, suéltalo bajo régimen de presentación. Y resulta que esos 10 años después se terminan convirtiendo en 3. Y en Latinoamérica, pues peor, porque es que a veces ni en la presentación del tribunal. Pasan 72 horas, no lo presenta y chao, para afuera. Entonces, Salvador ha roto un esquema en ese sentido, donde inclusive otra vez los presos salen a trabajar, porque es que no los puedes tener mantenidos en la cárcel. O sea, tienen que hacer algo, tienen que producir, tienen que trabajar. Y el tema de que que eso no entra en trabajos forzosos. Ojo, eso no es trabajo forzoso. Cumplen un horario, hacen algún tipo de trabajo y es alguna manera de ellos también ganarse la comida que el Estado les está dando, porque al final violentaste a la convivencia, al bienestar común. Y eso no se puede ver recompensado, porque es que si no, ¿qué tipo de sociedad y qué tipos de valores estamos intentando promover dentro de nuestras sociedades? Que el que delinque sea recompensado y el que trabaja es al que más paga impuestos, más lo sometes a leyes, que apenas hace alguna infracción le pones una multa, pero mientras tanto hay otra cantidad de gente que delinque, que hace y no le haces absolutamente nada. Entonces, ¿qué tipo de Estado estamos construyendo y qué tipo de sociedad estamos promoviendo? Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo del gobierno. Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño que se los está diciendo aquí en esta plaza, se los dijo en todas las... Ojo con eso que él dice, porque él dice, háganle caso al pueblo salvadoreño, yo solo soy un funcionario, es decir, yo estoy transmitiendo el mensaje de lo que decidió
la sociedad salvadoreña. Es decir, prácticamente que el que se esté metiendo conmigo o que esté diciendo que aquí lo que hay es una dictadura, que el pueblo salvadoreño está oprimido, que es totalmente falso, no se está metiendo conmigo porque yo soy solo el mensajero, se está metiendo con el pueblo salvadoreño. Y esto él hace mucho énfasis en esta parte, es porque desde que él comenzó a meter mano dura al tema de la delincuencia, los organismos internacionales, X cantidad de ONGs que pertenecen a distintos lobbies internacionales y reciben dinero de vaya a saber qué persona y qué asociación, comenzaron a recriminarle por el tema de los derechos humanos. Y él hubo un discurso en algún momento que lo dijo, claro, pero que él dijo, cuando aquí se mataba y se masacraba al pueblo salvadoreño, aquí nadie dijo nada. Entonces ahora que yo estoy metiéndole mano dura a los delincuentes, a la gente que está matando a la gente de bien, ahora sí, todos los organismos internacionales y todas las ONG existen en El Salvador. Entonces él en ese discurso ha sido muy duro. Por ahí va el mensaje, y también por un diario español que se llama El País, que es un diario más politizado que independiente, lamentándolo mucho porque así van los medios de comunicación en España, tan recontrapolitizados. Le había dicho que porque estaban desmontando la democracia. Pero él habla de eso más adelante y lo vamos a ver. Pero es interesante este mensaje que él manda del mensaje, porque él está haciendo de mensajero. Él lo dice, yo soy un funcionario más dentro de la estructura de la sociedad salvadoreña. Encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso ahí está no lo que les estaba diciendo. Nada los va a convencer. Gracias. Que el tema, vuelvo y repito, se podía reelegir, temas legales, tal, no lo sé. Eso es un tema de discusión ya dentro del propio Salvador. Y con lo que voy a comentar, no es que justifique, pero sí yo en cierta medida puedo entender a Bukele en el sentido de optar una reelección de la forma más urgida posible, porque vienen de 19 años de un bipartidismo que solo ha cooperado con la delincuencia, que ha estado sometiendo al pueblo salvadoreño, que vivía El Salvador, era el país que menos se te ocurrió visitar dentro de Hispanoamérica. Y hay un cambio de 180 para bien. Yo entiendo que de alguna manera él pueda buscar urgidamente esa reelección, porque que vuelva Arena o que vuelva el FMLN es echar para atrás todo el trabajo que se viene haciendo en materia de seguridad, económico, etcétera, que son cosas que no se logran de un día para otro, sobre todo en materia económica. Salvador todavía tiene sus problemas económicos, pero es que están por fin teniendo una apertura y la gente está pudiendo comerciar, porque antes la gente subsistía porque tenía que pagar una parte a las mafias y a las bandas para que no los mataran y no los secuestraran, lo que llaman la famosa vacuna o una prenda, etcétera, para que no les hicieran nada y de alguna manera protegerse por la banda, pero que era prácticamente pagar una extorsión y con lo demás intentar subsistir. Y es que ahora la gente está construyendo empresas, está creando empleo, está emprendiendo, porque en materia de seguridad se puede estar en la calle, ya nadie te está extorsionando para subsistir, y es que eso ha sido un cambio. Entonces yo entiendo la aplastante victoria del apoyo que ha tenido por parte de los salvadoreños, y también
él buscara esa reelección, porque es que si no era perder el proyecto político que se estaba llegando para atrás, que se estaba realizando. Yo eso lo puedo entender. No justifico si la reelección era o no posible. Eso es un tema jurídico en el cual yo no quiero profundizar aquí, sino esta vez enfocarme en el tema del discurso político que él lleva. Vamos a ver el tema del diario de España, de El País, para que veamos un poco sobre lo que él comentó en ese momento. Me decía un periodista español, aquí, el País. Un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País, me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Esto es lo que yo les comentaba. Aquí la gente, los partidos de oposición, no fueron reprimidos, extorsionados, torturados, exiliados, nada. Y la gente votó. La gente salió a votar y eligió. Que la mayoría es súper aplastante y le han dado un poder absoluto a Bukele, pues sí. Que esto puede ser un arma de doble filo, pues sí. Pero es lo que la gente decidió en este sentido. ¿Qué es lo que yo espero de esto? Que bueno, que él siga un camino orientado a trabajar, porque es lo que ha venido demostrando. Ha sido un presidente, un funcionario eficiente. Ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien. Y ahí está representado el tema de la votación. Y lo eligió la gente. O sea, no puedes decir que aquí hay una dictadura, cuando en un principio aquí no ha habido rasgos dictatoriales, y que lo está apoyando la gente, lo está apoyando el pueblo salvadoreño. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Que puede tener tendencia a, eso es otra cosa, y lo veremos ahora en estos próximos 5 años. Pero la reelección y la contundencia del poder del pueblo, el demos, el kratos, es que ha sido bárbaro. Y esto es una cosa que es innegable. Obviamente, para periódicos como El País u otros diarios españoles que están totalmente politizados y de otros países, y como también muchos diarios argentinos que están totalmente comprados por tendencias políticas, obviamente para esto ellos es un golpe, porque es el tipo de gente que ellos no quieren que tenga relevancia. Fíjense que ustedes, Salvador era un país que o nadie conocía, y si lo conocían eran por las maras. Y ahora mucha gente conoce a El Salvador en el mundo por Bukele, porque es un político distinto, es un político joven, que se ve joven, es carismático, atrae y mueve a las masas. A veces puede ser un políticamente incorrecto porque dice las cosas como las siente, no se está maquinando ni parafraseando ni tapando el discurso. Lo que dice que va a hacer, lo hace. No como otros políticos que te dicen una cosa y mañana cambian de opinión y ya hacen otra. Por ejemplo, en España. O sea, este tipo de cosas, o en Venezuela, este tipo de cosas, es que por eso el tipo mueve masas. Es por esto. Entonces, a muchos diarios y mucha gente de cierta tendencia, sobre todo de izquierda, pues obviamente esto le molesta. Le molesta porque ellos pierden relevancia. Por ejemplo, miren el FMLN, que es el partido de izquierda de Salvador, es que sacó un 4,3, un 4,5% de votos. Es que no son nada actualmente dentro del panorama político salvadoreño. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo,
plutocracia, pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Y ya está. Nada más y nada menos. Nada más. Respeto. Nosotros los respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dije el amigo español por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Ya lo que les decía, es que El Salvador es otro Salvador, es otro país. Y este mensaje que él manda a la gente, somos un país seguro, pueden venir y que estamos de puertas abiertas, es que esto va a hacer que traiga inversiones extranjeras. Sobre todo porque estando en Centroamérica es estratégico. Estás en el meollo de todo el asunto, estás en el medio. Tienes para exportar hacia Norteamérica, Suramérica, el propio Centroamérica. De un lado al otro tienes para pasar a Asia. Es que esto le va a traer mucho rédito. Estos son mensajes ocultos que tú dices, mira, esto va a traer beneficio. Yo sí creo que va a mejorar muchísimo la economía salvadoreña este año. Su primera intención era el tema de seguridad. Lo logró y con creces. Y esta legislatura va a ser para meterle mano al tema de comercio y que, digamos, ese PIB y ese crecimiento económico en El Salvador comience a dar frutos realmente. Vamos a ver ahora otro pedazo que a mí me pareció interesante de este discurso con el tema de las pandillas, que es como el boom del tema de El Salvador, ¿no? Y donde él hace como un reencuentro histórico de ese tema. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y, para postre, nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de un centenar de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Cuando él habla de recetas, es como este tema de, primero, la imposición de organismos internacionales, cuando fue el tema de los acuerdos de paz, la guerra civil del Salvador, que bueno, para muchos salvadoreños eso fue una farsa porque realmente no solucionó ningún problema, trajo otros, y el tema de las pandillas. Y claro, viene en este tema de recetas. ¿A qué él se refiere con recetas? Pues cuando comenzamos a copiar políticas públicas de otros países pensando que van a servir en nuestro país. En Hispanoamérica tenemos esa mala costumbre de hacer esa transferencia de políticas públicas, ese merchandising de políticas públicas. Como vemos que a lo mejor una política educativa en Finlandia, en Singapur es exitosa y está en número 1 a nivel mundial, queremos copiarla y replicarla en nuestro territorio. Y no evaluamos realmente el tema cultural. Que esa política pública está hecha
para la sociedad finlandesa, para la sociedad noruega o para la sociedad de Singapur, porque tienen una forma de hacer las cosas, unas costumbres y unos valores y una idiosincrasia que no es replicable a nuestra cultura. Por eso es que hay ciertas cosas que a nivel mundial sí puedes hacer que sí funcionan. Quizás en materia económica, etcétera, sí hay como ciertos patrones que te pueden funcionar. Pero muchas políticas tienen que ser adecuadas a la cultura. No se puede andar haciendo una compraventa de políticas públicas a nivel mundial cuando no tomas en cuenta el factor cultural. Al final, culturalmente, tu población tiene unas costumbres, y esto es una cosa antropológica también. Tu población tiene unas costumbres y una forma de hacer las cosas, para bien o para mal, pero es la cultura y es la idiosincrasia de tu gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adaptar políticas públicas a esa idiosincrasia, no traértelas, porque es que es obvio, es más que obvio, que una política pública para la sociedad noruega no te va a servir en un país como Venezuela, como Argentina, como México, que más que esté ahí pegado a Estados Unidos, es que no funciona porque la cultura es totalmente distinta. Como en El Salvador, y para de contar cuántos otros países, Ecuador, etc. No son políticas que funcionan para nuestra cultura. Entonces hay que redactar y hacer políticas realmente de cero, con esa perspectiva antropológica y de sociedad, para poder hacer las políticas. Y por eso es que él habla de las recetas. No, copia esto que te va a servir, trae esto. Y no, son cosas que no sirven y no van a funcionar porque la cultura, la idiosincrasia y los valores que hay en determinada sociedad no tienen por qué ser las mismas que en otras y no son modelos replicables. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019, sino las del 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué les dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. A mí esta parte me hace gracia porque cuando Chávez hizo esto, en su momento, que desmanteló las instituciones en Venezuela, nadie dijo nada. Y ahí tienes un régimen que lleva 25 años torturando, golpeando, sometiendo, matando de hambre, haciendo políticas corruptas, narcomilitares, etc. Y nadie dijo nada en su momento. Y ahora tienen el gran problema de que ahora sí, los países del mundo, sí, la dictadura en Venezuela. ¿Pero por qué? Porque hay 8 millones de venezolanos fuera del país, desplazados, exiliados. Y claro, muchos otros países han tenido una carga abrumadora de refugiados y de inmigrantes. Entonces, claro, es que ahora sí Venezuela, mira el problema que hay en Venezuela. Y cito Venezuela porque es mi caso concreto y las cosas como son. Entonces, ahora todo el mundo sí es amigo de Venezuela en ese sentido. Y tengo que decirlo porque es así. Y antes inclusive muchos otros países, cuando no estaba mal la situación venezolana y la economía estaba bien, sí, que vengan los venezolanos, porque mira, porque hay dinero, hay cupones Cadivi, hay dólares, tal. En el momento en que nuestra situación país se fue al caño y dejó de haber dinero y comenzó la inmigración en masa, de repente ya todo el mundo, bueno, es que recibí venezolanos, no sé qué tal. Y ojo, y esto no es un tema de idiosincrasia ni nada, pero hay que decir las cosas como son. Nadie le prestó atención al tema de Chávez hasta que comenzó la inmigración masiva de venezolanos por el mundo, el éxodo, porque somos más de 8 millones de venezolanos fuera del país. ¿Por qué? Porque Chávez se encargó de regalar petróleo y la petrochequera. Entonces, mientras todo el mundo recibía dinero, tenían la boca callada. Se acabó los dólares, se acabó la chequera, se acabó el regalo de petróleo, comenzó el éxodo masivo venezolano y ahora sí, la situación de Venezuela comenzó a ser un problema mundial. Pero antes de eso, nada. Exiliados políticos. No, que exiliados, ahí no hay políticos. Manipulación de votaciones, competencia desleal, etc. No, ahí no hay nada de eso. Ahora sí. Entonces, este tipo de cosas, pues bueno. Ahora lo mismo, como este es una persona que no es de izquierda, pues obviamente todo el mundo piensa que va a ser un dictador. Pero como Chávez era de tendencia izquierda y financiaba a todos esos grandes corruptos de izquierda, a Lula, a Petro,
a los Kirchner, a Zapatero. O sea, ahora sí. Mientras era en esa situación no había problema, pero ahora sí es un problema, ¿no? Entonces, volvemos con el tema de la vara de doble medir y la doble moral que muchas veces tienen los partidos de izquierda, que te dicen que van a hacer una cosa y no la hacen, o simplemente se dan la espalda porque es el amigo y ya está. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y es verdad. Actualmente El Salvador es uno de los países más seguros de lo que denominamos Occidente en la actualidad. De todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Esto también es verdad. Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que ustedes, algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer. Aquí va el mismo tema más o menos de las recetas, ¿no? El tema de... Y es verdad, de cierta manera, lamentándolo mucho, desde la Guerra Fría, nuestros países se quedaron en un limbo de querer imitar o depender de otros países. Y cuando digo otros países, ¿qué era? En el plano mayor, la Unión Soviética, actualmente Rusia, Estados Unidos, y lo que es en América, nos quedó también el cáncer del régimen cubano, que ha metido mano en todos los países de América. ¿Por qué? Porque lo financia la Unión Soviética, se cayó la Unión Soviética, quedó Cuba, y obviamente Cuba, que no produce nada porque destrozaron el país, los Castro,
pues tenía que vivir de algún otro país. Lamentándolo mucho, en el caso de Venezuela, pues llegó Chávez y les regaló el país, pero después también tienes a Nicaragua que lo sustenta, y hay otros grandes países, Brasil, etcétera, actualmente con Lula, y cuando fue la otra, la Dilma, o Bachelet, que también defendía a los Castro. Tú dices, bueno, pero ¿qué hacemos defendiendo un régimen que tiene un pueblo oprimido durante 60 años? Entonces, claro, siempre ha quedado como que el tema de vamos a hacer lo que nos digan y no lo que realmente queremos. Cuando esto realmente pase, eso va a traer problemas, pero cuando realmente los países de América decidan y tomen las riendas de hacer sus propias políticas y dejar de imitar recetas, es que va a cambiar. Yo creo, por ejemplo, ahorita Ecuador, yo creo que Ecuador con Noboa, que ya puso la mano en la mesa y dijo delincuentes no, sobre todo porque ellos aparte tienen un problema de narcotraficantes con los narcos mexicanos importante. Yo creo que a lo mejor en materia de seguridad Noboa va a copiar un poco el tema salvadoreño. Me atrevo a decirlo, pero yo creo que se puede encaminar un poco por ahí este tema de materia de seguridad. Que los ecuatorianos también lo quieren. Los ecuatorianos, tengo muchos amigos en Ecuador. Tengo muchos amigos ecuatorianos que he conocido aquí en España. Y lo típico, o sea, es que es el mayor problema que tenemos en América. Nuestros dos problemas son económicos, porque nunca damos pie con baile, con sazón, para no decir otra palabra, y la seguridad. Pero es lo que yo siempre le he dicho a la gente. El tema económico es más sobrellevable si tú sabes que aunque sea puedes salir a la calle y no te van a matar, no te van a robar el pan de cada día que te costó mucho esfuerzo llevar para tu casa, y tú dices, bueno, la situación económica la sobrellevo, busco aquí, busco allá, tengo 2 trabajos, vendo, compro, revendo, me busco la vida. Pero el problema es que te buscas la vida con mucho esfuerzo, intentas llevar el pan a tu casa, pero también aparte llevas la preocupación de que en cualquier momento viene alguien con una pistola y te mata para robarte lo que tanto te costó. Yo creo que el tema prioritario de América y de Hispanoamérica es el tema de seguridad. Yo creo que siempre es la mayor prioridad que tiene ahorita la población hispana. Seguridad. Si tú le das seguridad a la gente, hay más emprendimiento, hay más inversión, hay más trabajo. Pero lo que no puede ser es que mantengas a la gente, y lamentándolo mucho, parece que esto se ha vuelto una política de Estado, de mantener a la gente con miedo, con zozobra, con preocupación por algunos países, algunos gobiernos, de que la gente no pueda estar tranquila en la calle. Tú garantizas la seguridad y le das y le aplicas la ley como se tienes que aplicar a cada quien y endureces. Primero que van a bajar los índices delictivos. Ahí está la muestra de Salvador. Mano dura. Y está demostrado y lo demostró. Mano dura con los delincuentes. Y ahí está. Salvador se está abriendo el comercio a las importaciones, a las exportaciones. El salvadoreño está viviendo distinto. Yo creo que ese es, de alguna manera, lo que hay que replicar con la cultura de cada país. El tema de meterle mano dura. Que bueno, yo creo que en este caso la cultura hispana en este sentido es transversal. Mano dura para que la gente vaya por el camino donde tiene que ir. Esto es una opinión muy personal. Pero es que la realidad, tú le garantizas la seguridad a la gente, pese a que la situación económica pueda estar complicada, pero la gente prefiere 1000 veces tener un país seguro, donde salir, donde caminar, o como decimos coloquialmente, salir a chambear, a patear calle, a que podamos trabajar dignamente. Y bueno, dices, está bien, está fuerte la cosa, pero puedo llevar el pan sin preocupación de que me vayan a pegar un tiro para robarme los zapatos, quitarme el carro, etc. Que esa es la gran preocupación de Hispanoamérica. En el caso de Venezuela era así. O sea, yo me acuerdo en los últimos años que viví en Venezuela y era así. Te mataban para quitarte los zapatos. El valor de la humanidad, de lo humano, no vale nada para los delincuentes. Y mientras tanto, ellos van por ahí como si nada, haciendo de la suya. Entonces, yo creo que en el caso de Ecuador, bueno, se va a replicar un poco, Noboa va a replicar un poco el tema del, que no es fácil, porque estamos hablando de temas de narcos también, de carteles mexicanos, pero yo creo que se va a replicar un poco en materia de seguridad ciudadana. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo
sobre el país más pequeño de América. Es un país que no tiene lo que grandes hablamos, recursos naturales, no tiene grande extensión territorial. En el ojo del mundo, no somos Bukele. un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Ahí está lo que les dije al principio del video. Voluntad política. Cuando realmente se quieren hacer las cosas, se hacen. Nuestros países en Hispanoamérica no están bien porque no ha habido voluntad política y porque hay muchos intereses internacionales de que nuestros países sean caóticos y un desastre, porque quienes gobiernan y muchas élites a nivel internacional, de lado y lado, están sacando provecho de ello. El caos es el mejor sitio para hacer negocio y para sacar la mejor tajada, lamentándolo mucho. Vean el caso venezolano. Venezuela es un caos, pero la cantidad de mafias que hay actualmente extrayendo minerales, oro, destruyendo el Amazonas, sacando recursos, petróleo, etcétera, es impresionante. Hasta hace 2 años inclusive se descubrió una ruta ilegal de oro venezolano que pasaba por una compañía que estaba en Uganda. O sea, imagínense ustedes, allá metido en el centro de África. Y lamentándolo mucho es así. Cuando haya voluntad política de cambiar y comiencen a nacer nuevos líderes políticos que quieran romper el paradigma, ahí podremos comenzar a ver el cambio. ¿Dentro de cuánto? No lo sé. Pero bueno, dentro de todo y todo, quitando, digamos, algunos rasgos que la gente ve como dictatoriales para Bukele, pero yo creo que Bukele va a representar una nueva forma para muchos de hacer política. En este caso yo creo que Ecuador es un ejemplo a seguir, un político joven también como lo es Noboa, que yo creo que hay intención de que la cosa surja. Ya para finalizar, para no hacer más largo el video, bueno, el que quiera terminar de escuchar el discurso, que lo haga. Pero en puntos claves yo creo que Bukele es un fenómeno, o sea, es un fenómeno político actualmente. Él mismo lo dijo, o sea, pasamos de ser un país chiquito que nadie ve a estar en el ojo del huracán. Y por muchas cosas buenas, más cosas buenas que malas. El tema de materia de seguridad ciudadana yo creo que es un modelo que hay que replicar en Latinoamérica e inclusive me atrevo a decirlo en España, que hay que replicar, hay que buscar darle una vuelta. Obviamente tienen que cambiar nuestros gobiernos para que eso suceda, pero es un país que compartimos cultura y que vemos que sí es posible entonces que haya una política pública que sí se pueda aplicar para mejorar la seguridad de nuestros países. Ya veremos qué pasa de aquí a 5 años con la forma de ser de Bukele. Veremos qué cosas va haciendo a que nos pueda decir si puede que se convierta en un dictador. De momento simplemente hay para algunos rasgos, quizás alguna tendencia, pero no lo es. De momento hablar de que hay una dictadura en El Salvador es absurdo, es absurdo. Ya de aquí a 5 años, pues ya veremos qué pasa. O veremos qué cosas va haciendo a lo largo del camino. De momento, yo creo que El Salvador va a seguir creciendo, va a seguir aplicando una política dura. Le ha funcionado. Ya veremos cómo mejora el tema económico.
Pero no se le puede negar una victoria aplastante a Bukele cuando la oposición participó en las mismas condiciones. A ningún líder opositor se le ha perseguido, se le ha exiliado, etc. Y simplemente el pueblo salvadoreño dijo, mira, seguimos por este camino. Lo que dije, si en el anterior mandato lo apoyó el 70%, es que ahora lo apoyó el 87%, es que ha crecido en votos Bukele. Entonces eso también da una respuesta. Si tú me dices que ganas una reelección con menos, vale, pero es que ha ganado cantidad de votos, subió en porcentaje de votos. El pueblo salvadoreño está contento con la política. O sea, ese es el camino que ellos están siguiendo, que les ha funcionado por fin después de 20 años de bipartidismo. Y pues nada, yo creo que lo que queda es analizar de aquí en adelante cómo se va dando las circunstancias, cómo se va desarrollando el panorama salvadoreño. Y ya veremos más adelante, haremos otro video analizando qué puede pasar y qué estará haciendo Bukele y El Salvador.